Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos al segundo día del evento Mujeres en Derecho Civil y Arbitraje, primer evento organizado por el Grupo de Estudios Mujeres en la Academia del Derecho en coorganización con el portal Enfoque Derecho. Mi nombre es Talía Villegas, soy miembro de Mujeres en la Academia del Derecho y practicante del área de solución de controversias del estudio Bular Falles Curra, y estaré moderando la primera mesa de discusión que ha de desarrollarse el día de hoy, en donde conversaremos sobre el impacto del COVID-19 en los contratos de arrendamiento para uso de vivienda. Para ello, contamos con la grata presencia de dos especialistas en la materia. Fiorella Vázquez, jueza especializada en lo civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, profesora de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogada por la misma Casa de Estudios. Asimismo, cuenta con un máster en Gestión y Desarrollo Inmobiliario por la Escuela de Posgrado de SAN, Graduate School of Business. Asimismo, contamos con la presencia de Maro Barrenachea, cofundadora de Abogadas Pro Bono, asociada del área de proyectos e infraestructura del estudio CMS Grau, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el 2015, miembro del Colegio de Abogados del Callao desde el 2017. Asimismo, cuenta con una maestría en Derecho por el Columbia Law School en Nueva York, Estados Unidos. Cuenta con una segunda especialidad en Derecho Registral por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y con un diploma de estudios universitarios franceses en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Jean Moulin Lyon, en Lyon, Francia. Bueno, como sabemos, el mundo viene atravesando una pandemia por la propagación del COVID-19 y el Perú, a través del Decreto Supremo 44/2020, ha decidido declarar el estado de emergencia nacional y ha dispuesto el aislamiento social obligatorio buscando reducir con esto la propagación del COVID-19 en nuestro país. Así, mientras esta medida se encuentra vigente, solamente podrán realizarse las actividades comerciales permitidas por el artículo 7 de dicho decreto supremo, vinculadas básicamente con la comercialización de bienes y servicios de primera necesidad. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si Juan, que venía arrendando un inmueble como vivienda y venía pagando con normalidad la renta, fue abruptamente despedido debido a que el rubro en el que trabajaba no se encuentra dentro de las actividades comerciales permitidas? Pues hemos visto en las noticias que lo mismo que le sucede a Juan, le sucede a muchas personas en nuestro país. En ese sentido, lo que nosotros buscamos es justamente referirnos a esta problemática latente, y no solo por la discusión jurídica que se pueda generar, sino por lo que quizás sea el aspecto más importante a tener en cuenta, y es la vulnerabilidad sanitaria a la que se expondría el arrendatario si es que no llega a un acuerdo con el arrendador sobre el pago de la renta, por ejemplo, y éste decide desalojarlo de facto ante la falta de pago. Por ello, la dinámica de esta mesa será la de un conversatorio, en donde las ponentes buscarán, en primer lugar, brindar soluciones prácticas que puedan adoptar las partes en esta coyuntura, y en segundo lugar, cómo no, explicar cuáles serían las consecuencias jurídicas que desencadenarían cada una de las medidas que alguna de las partes adopte. A continuación, voy a empezar la conversación realizando preguntas puntuales, buscando orientar la intervención de las ponentes, y para ello me gustaría situarlas en un primer momento en el tiempo, que es: ¿qué pasa mientras dure el estado de emergencia? ¿Qué soluciones prácticas pueden adoptar tanto arrendador como arrendatario ante las dificultades que tienen estos para pagar la renta? El arrendador podría reducir el cobro el monto de la renta, o podría decidir simplemente no cobrar la renta también. El arrendatario puede renta unilateralmente, el arrendador podría resolver unilateralmente el contrato de arrendamiento ante la falta de pago, o podría desalojar al arrendatario. Pido por favor la intervención en primer lugar de Maro Barnechea para que nos digan sus apreciaciones al respecto. Gracias, Fiorella. Con relación a las preguntas que has comentado, las soluciones prácticas es
cambiar los términos y condiciones que se establecieron en el contrato de arrendamiento. Es importante que todo el mundo sepa que es posible modificar los términos de un contrato siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Ahora bien, con relación a qué tipo de cambios podrían hacer con relación al tema de los pagos de las mensualidades de alquiler, pues las soluciones son infinitas. Por ejemplo, lo que están haciendo es fraccionar el pago de estos últimos meses en cuotas para que no sea necesario pagar el 100%. En otros casos, lo que se ha hecho es disminuir el alquiler de estos meses que estamos en estado de emergencia y únicamente se está pagando un porcentaje y no se está pagando la totalidad. En algunos casos, este porcentaje pendiente se va a pagar una vez que se reactive la economía y en otros casos se están condonando este porcentaje. Y también hay opciones de suspender los pagos o incluso condonar el pago de estos meses. Todo depende de que tanto el arrendador como el arrendatario se pongan de acuerdo. Entonces, con relación a la segunda pregunta, que es si se puede reducir o no la renta, sí es posible que se pueda reducir la renta, siempre y cuando tanto arrendador como arrendatario estén dispuestos en cambiar esos términos del contrato. Con relación a si el arrendatario puede o no pagar unilateralmente la renta, puede abstenerse de pagar unilateralmente la renta, esto considero que no es posible, porque se estarían incumpliendo los términos y condiciones que se establecieron en el contrato. Es importante que las personas sepan que hoy por hoy no hay ningún tipo de disposición que te permite suspender los pagos. Entonces, con este tema de no pagar unilateralmente la renta, los arrendatarios tienen que tener en cuenta dos cosas. La renta implica pagar el monto que se estableció y pagarlo en la fecha que se estableció. Porque muchas veces me han llegado consultas a abogadas pro bono donde ya se pasó el plazo en que tenían que hacer el pago y recién lo están comunicando al arrendador. Entonces ya se está incumpliendo el pago si es que no pagas el monto total o si es que no lo pagas en la fecha en que se pactó. Entonces es algo que las partes tienen que tener en cuenta antes de incurrir en este incumplimiento, ¿no? Es mejor, creo, que comunicarlo antes al arrendador para justamente entrar ya a la negociación de cuáles podrían ser los nuevos términos. Con relación a si el arrendador puede o no resolver unilateralmente el contrato de arrendamiento, esto va a depender de cada contrato en particular. ¿Por qué? Porque hay algunos contratos donde se establece que esto puede pasar así. En efecto, si el arrendatario incumple alguna de sus obligaciones, no es necesario que se le intime en mora o nada, de frente se puede resolver el contrato. Hay que ver si hay una cláusula de resolución expresa o no. Por eso es importante analizar cada contrato y cómo se han establecido estas cláusulas para ver si el arrendador también puede resolverlo y si es que hay un procedimiento para que lo resuelva, ¿no? Porque en algunos casos se establece que le tiene que cursar una comunicación, esperar cierto periodo de tiempo y sucesivamente, ¿no? Entonces es necesario que también el arrendador sepa cuáles son los pasos a seguir en caso vaya a terminar este contrato. Finalmente, con relación hacia el arrendador, puede desalojar al arrendatario por no pagar la renta. Sí, es posible que el arrendador desaloje al arrendatario, pero hay que tener en cuenta que para hacer eso se tiene que seguir un proceso, ya sea por la vía judicial o por la vía notarial, si es que se estableció el desalojo express de la ley 3933. Y si hay una cláusula también de allanamiento futuro, o si no hay nada, ¿no? Si hay la cláusula de desalojo express, lo empieza a hacer el trámite por la vía notarial. Si es que tienes la de allanamiento futuro, va a ser por la vía judicial, pero va a ser una vía ejecutiva. Y si no has establecido nada en tu contrato, pues será por la vía judicial la vía ordinaria. Entonces hay que tener eso en cuenta y también tener en cuenta que hoy por hoy las notarías no están funcionando y tampoco está aceptando el Poder Judicial esta clase de demandas hasta lo que tengo entendido. Entonces, así quiere al arrendador iniciar un proceso de desalojo, no lo puede hacer, porque el Poder Judicial no está aceptando esta clase de demandas y las notarías tampoco están funcionando. Entonces ahí hay un impedimento porque el estado de emergencia prohíbe esto, ¿no? Te tendrías que esperar a que se levante el estado de emergencia o las notarías o el Poder Judicial acepten esta clase de demandas. De acuerdo. Fiorella, si quisieras complementar con algo adicional.
Sí, en primer término, extiendo mi saludo al grupo de mujeres de la Academia del Derecho, Enfoque Derecho, a la copanelista Maro Barnechea. Quisiera resaltar esta labor tan loable que hace con Abogadas Pro Bono, y a ti, Talita, moderar esta mesa que definitivamente va a ayudar a nuestros espectadores, a quienes también extiendo este saludo. Como bien decía Maro, en este caso debemos tener en cuenta que lo que se está discutiendo con respecto a la exigibilidad es respecto a la obligación del pago de renta, que es una obligación esencial del cual se practica o se evalúa el señalar más funcional y genético. Entonces, ahora, este pago de la renta se ha debatido también. ¿Es posible? Pues para fines de vivienda, claramente es posible, ¿no? El estado de emergencia no ha prohibido en ningún extremo o ha declarado ilegal este uso de vivienda. Es posible. ¿Es exigible? También es exigible. En este caso, debemos recordar que si bien hay dificultad, puede haber, ¿no? En todos los casos, del arrendatario en cumplir con su obligación de pago, esta dificultad lamentablemente no tiene relevancia jurídica en nuestro ordenamiento. Entonces, sí es exigible. Por lo tanto, el arrendador tiene los mecanismos de tutela que le provee el ordenamiento para exigir el pago de la renta. Pero acá nos aboca a hacer la siguiente pregunta. O sea, ¿qué solución práctica podemos dar ante esta dificultad que tiene el arrendatario para pagar la renta? Entonces, Maro nos hablaba muy bien que tal vez sería una buena opción de renegociar los términos contractuales, pero debemos recordar que esta renegociación es voluntaria, no es obligatoria porque no existe una situación que habilite estas partes. Ya luego, si habrá tiempo, hablaremos cuándo sí se podría habilitar. Esta renegociación es voluntaria y creo, desde el punto de vista, necesaria. ¿Por qué? Porque el arrendador tiene los incentivos necesarios para hacer esta renegociación. En primer lugar, ¿qué pasa? Que en el mercado inmobiliario, o el mercado de bienes, mejor dicho, abrirlo, el contrato de arrendamiento tiene un porcentaje, si no me equivoco, de un 10%, o sea, no es un contrato que sea utilizado de manera pasiva. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente o tiene bienes propios, o bien ha ocupado los bienes estatales de manera informal o está en proceso de formalización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el arrendatario podría tener bienes sustitutos para satisfacer su interés de vivienda, que es lo que estamos hablando. Entonces, podría ir a la casa de un familiar o podría alquilar un cuarto, digamos, con características disminuidas de las que tenía, pero es lo que ahora le permite la situación. Entonces, ¿qué pasa? Y el arrendador se va a ver un poco perjudicado en encontrar en esta crisis económica al arrendatario idóneo que podría cubrir esa vacancia que ha dejado de alguna manera el arrendatario que se ha ido por su propio deseo, en tanto no tenía la facultad o no tenía, digamos, el patrimonio para continuar con el arrendamiento. De ahí una primera razón práctica. Una segunda razón, como bien lo mencionaba Mario, es que ahorita prácticamente ¿cómo podría el arrendador utilizar sus mecanismos de tutela? ¿No? O sea, claro, podrías, resolver el contrato si es que han cumplido el derecho judicial, eso, si tienes contrato escrito, y si has estipulado una cláusula resolutoria expresa, una condición resolutoria, perfecto. Pero, ¿de qué te va a servir si al final, como dice Maro, o sea, el Poder Judicial hasta ahora no admite, al menos en materia civil, que pueda entrar al Poder Judicial? Todavía no se admite. Puede ser si has entablado un arbitraje, pero el arbitraje igual tiene que haber consenso de partes para que funcione. Entonces, prácticamente estos mecanismos de tutela en este estado de emergencia no les va a ayudar mucho al arrendador. Entonces, por ahí también tendría un incentivo de renegociar estos términos contractuales. De acuerdo, muchas gracias a ambas por su intervención. Y tal vez para complementar lo que ya han venido comentando, y ya entrando más a las consecuencias jurídicas, si es que el arrendatario decidió simplemente no cobrar la renta,
las consecuencias o las reglas del Código Civil que se aplicarían siempre serían la de la condonación, ¿cierto? O en todo caso, si es que el arrendador resuelve unilateralmente el contrato, ¿qué acciones tendría el arrendatario para cuestionar esa validez mientras ahora que dura el estado de emergencia, ya que si también, como mencionan, el Poder Judicial no está atendiendo demandas civiles? Entonces, ¿cómo el arrendatario podría defenderse ante una resolución unilateral que en todo caso sería inválida? Y desde un punto de vista procesal, tal vez también para profundizar esto, ya habías mencionado, Fiorella, sería válido un desalojo de facto, porque, o sea, lo que hemos visto en las noticias es que ya han habido personas que han sido desalojadas y que están viviendo en las calles, o como sucede con muchos extranjeros venezolanos que lamentablemente no tenían una situación laboral estable y son los primeros que han quedado sin un trabajo, se han quedado sin ningún trabajo y por ende también son los primeros que se han visto desalojados y en las noticias se ve que están en las calles. O sea, cómo ellos pueden cuestionar también ese desalojo inválido, ¿no? Como que, ¿qué remedios tienen ellos mientras dure ese estado de emergencia? Tal vez ahora podría empezar Fiorella, por favor. Sí, gracias. Sí, es una pregunta bastante válida en atención justo al contexto que mencionas. Hemos visto disposiciones de hecho, ¿no? Por ejemplo, con estas personas vulnerables que vienen de Venezuela. ¿Es posible? Nuestro ordenamiento jurídico lo permite. En principio, no. ¿Por qué? Porque al momento nosotros celebramos un contrato de arrendamiento y nosotros sabemos que es consensual, no requiere una forma específica, nosotros ¿qué estamos cediendo? El derecho de uso, de disfrute de ese bien. Bien, entonces, ¿qué pasa ante el incumplimiento del pago de la renta? ¿No? Entonces, lo que me faculta al acreedor como mecanismo de tutela es o exigir el cumplimiento, o en todo caso, si es que ha cumplido, bueno, en caso no se haya pactado en contra, si ha cumplido los 2 meses y medio, ¿no? En caso de periodos, puedo resolver el contrato de manera extrajudicial si lo he pactado y si no lo he pactado de manera judicial. Luego de que hago ello, ya podríamos indicar que esa cesión en uso que lo convertía en poseedor, digamos, inmediato del bien, ya deviene en precario. Entonces, ya cuando deviene en precario, ejerciendo estos mecanismos de tutela, es que recién yo puedo despojarlo conforme a las normas, ¿no? A través de, como bien se ha mencionado, de un proceso de desalojo. ¿Qué quiere decir? Que debía, de hecho, con mecanismo de autotutela, yo no puedo desposeer de facto a nadie de este derecho de posesión que ya le he cedido en este contrato. Si hago eso, y es bastante importante que los participantes sepan, estoy constituyendo un delito de usurpación, porque estoy perturbando la posesión que tiene título vigente y que tiene el arrendatario. Entonces, la respuesta es que el ordenamiento jurídico no provee ese mecanismo de autotutela por parte del arrendador, y he ahí también, por eso les decía, otro incentivo para que renegocien estos términos contractuales. Muchas gracias, Fiorella. Maro, si tuvieras algo adicional que complementar. Sí, con relación a lo que dijo Fiorella, es así, los procedimientos y la norma lo regula de esa manera, pero si yo fuera el arrendatario hay que tener en cuenta lo que señalé en la pregunta anterior. ¿Cuál es el procedimiento que el arrendador debió seguir para resolver este contrato? Como dice Fiorella, los términos y condiciones son particulares de cada contrato, de cada arrendamiento, y hay un proceso que se tiene que seguir. O sea, no es que el arrendador, porque hoy día no le pagó, de frente resuelve todo y saca las cosas del arrendatario. Así no es. El propio contrato regula un procedimiento y si no lo regula el Código Civil. Entonces, hay comunicaciones, hay ciertas formas que se tienen que seguir, que el arrendador tiene que seguir y el arrendatario obviamente tiene que verificar que se está siguiendo, porque si no, claramente se está también incumpliendo los términos y condiciones del contrato. Por ejemplo, si el contrato pactaba que tienes que cursar una comunicación de incumplimiento de la renta y esperar 15 días para recién resolverlo, no es que el arrendador, por ejemplo, cursa la comunicación y al día siguiente se terminó el contrato. No, no es así. Hay un procedimiento y hay un mecanismo a seguir. Y con relación a lo que dice Fiorella sobre qué pasa si es que en efecto ocurre esto de facto y se desaloja la persona, se incurre en este delito de usurpación. Que, ojo, hay una casación que incluso dice que la usurpación es también cuando se desaloja al poseedor precario
o al poseedor ilegítimo. Entonces ya no es únicamente a la persona que está con un contrato válido, sino también ya son estos dos supuestos a los cuales se extiende. Entonces, por ejemplo, el arrendador resuelve el contrato de alquiler, deviene el arrendatario en un poseedor precario porque sigue en el inmueble, igual no lo puede desalojar. Tengan en cuenta también que desalojar no es únicamente sacar las cosas de la persona o utilizar violencia, sino, por ejemplo, ¿no? Si el arrendador tiene una copia de la llave del departamento y abre esa puerta y saca las cosas, ahí también hay un abuso de confianza de parte del arrendador. Si el arrendador, por ejemplo, cambia la chapa de la puerta y le pone otra y le pone un candado, eso también es usurpación. Entonces, usurpación tiene varios supuestos que hay que tener en cuenta. O sea, no es únicamente lo que vemos en la tele, que es sacar a alguien a la fuerza y a empujones. Esa figura también es, pero hay otras formas un poco más sutiles en las cuales también estás incurriendo en ese delito. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y ante esto, ¿qué es lo que puede hacer el arrendatario? Claramente denunciar este hecho por la vía penal. Perfecto. Muy claro todo lo que mencionan, muchas gracias. Y luego ahora pasemos a otro supuesto. ¿Qué pasa? Porque es común ver que hay contratos de arrendamiento que tienen un plazo que ya venció, digamos, antes de que entremos incluso en estado de emergencia y la cuarentena, pero que tanto el arrendador ha permitido que el arrendatario siga habitando el lugar y el arrendatario ha venido pagando la renta con normalidad. Entonces, no le han prestado atención al hecho de que ya el plazo de vigencia del contrato ha vencido. Pero ahora que nos encontramos en estado de emergencia y, digamos, ya el arrendatario se ha imposibilitado de pagar, cambia del todo lo que ya hemos conversado en esta situación específica y el arrendador tendría digamos, un argumento adicional para ahora decir, oye, pero en verdad tú ya no tienes un contrato válido, así que en realidad te voto del departamento, te voto de la habitación porque no tienes un título válido para poseer. ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas, si variarían en algo respecto a lo ya mencionado en esta situación y cómo se aplicarían las reglas del poseedor precario? Fácil, complementando con lo que ya han venido hablando del poseedor precario, pero aquí sería un poco más distinto porque el arrendatario sería el poseedor precario desde antes de que inicie en todo caso, el estado de emergencia porque ya no contaba con un título, digamos, solo que el arrendador igual le permitía continuar evitando y continuaba pagando la renta, ¿no? Tal vez ahora podría iniciar Maro. Sí, esa es una pregunta bien interesante porque hay varios temas a tener en consideración con esta, por así decirlo, ya irregularidad del contrato de arrendamiento. En algunos contratos se señala que, por ejemplo, si tú sigues en posesión del bien, se te renueva automáticamente un año más el contrato, o por el mismo plazo que ya se había establecido el contrato. Hay algunas cláusulas de los contratos de arrendamiento que señalan eso. Hay otras que no señalan nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las que no señalan nada, hay que tener en cuenta que hay este artículo 1700 en el Código Civil que te dice, ¿no? Que vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece en el uso de este bien arrendado, no se debe entender que hay una renovación tácita, sino una continuación del arrendamiento, ¿no? Bajo sus mismas estipulaciones hasta que el arrendador solicite su devolución, lo cual lo puede hacer en cualquier momento. Entonces, este artículo es bien interesante porque lo que te está diciendo es que el arrendatario sigue en posesión del bien. El arrendador, como tú has planteado, no tiene ningún problema porque le siguen pagando. Entonces, no se debe entender que hay una renovación total de este contrato, sino únicamente que se están adicionando meses, por así decirlo. Lógico. Entonces, no estaría tan de acuerdo en que este arrendatario sería poseedor precario. Y ahí también hay otra figura a tener en consideración, que podemos luego analizarlo también, es que los contratos de arrendamiento no es que sean inválidos o no existan porque no constan ya por escrito, porque como tú bien dices, hay un comportamiento del arrendatario y un comportamiento del arrendador que está haciendo entender que la relación continúa. Hay constancias de pago, hay comunicaciones, las cuales el arrendador no puede desconocer porque de la noche a la mañana se dio cuenta que ya había vencido su contrato. Hay un comportamiento que hace entender a ambas partes que este contrato, esta relación permanece. Entonces veo un poco más complejo
con esta documentación, y claro, Fiorella podrá complementar un poco más ya cómo sería esto en la vía judicial, que no se podría desconocer, ¿no? No se podría alegar que esta persona era arrendador, poseedor precario, porque ambos estaban de acuerdo en que siga en posesión del bien. Perfecto, muchas gracias, Fiorella. Si pudieras complementar con algo adicional. Muy interesante lo que mencionaba Maro en el último sentido, ¿no? Justamente aquí hablaba de cómo el arrendamiento es en principio consensual, puede haber también una manifestación tácita que implica comportamientos indubitables de la voluntad, ¿no? Por ejemplo, el pago de la renta y la cesión en uso que da el arrendador, más las obligaciones accesorias que cumple el contrato de arrendamiento. Y bien, pero en este caso, ¿qué pasaría? ¿No? Que la pregunta, y es interesante porque también me han hecho esa consulta, ¿qué pasa si es que mi contrato, que es de arrendamiento, duración determinada, el término final se da en el estado de emergencia, ¿no? Y no tengo, digamos, la posibilidad de firmar otro contrato, una renovación. ¿Qué es lo que pasaría ante ese supuesto? Y bien lo ha indicado Mario, en principio, si es que se sigue cumpliendo estas obligaciones en este marco, la ley dispone, y no de manera muy coherente, porque y esto es importante tener en cuenta, porque el 1699 del Código Civil que te dice que el ordenamiento concluye al vencer, o sea, al observarse el término final del contrato de arrendamiento de duración determinada. Si esto es así, es incoherente decir que hay un artículo como el señor Mario, que dice el 1700, que diga que se continúa el arrendamiento. ¿Cómo va a continuar si el 1699 me ha dicho que se concluye? Entonces, es una incoherencia, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es lo que tiene nuestro código. Y el título de que continúa este arrendamiento es en virtud de esta relación heterónoma que da la ley. El título de este arrendamiento y que no convierte en precario justamente al arrendatario es la ley, es el 1700. Ojo que en el proyecto del Código Civil se ha propuesto derogar este artículo, derogarlo porque efectivamente no guarda coherencia con las más estructurados artículos del Código de Arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si se integra esta relación heterónoma a la relación, en principio, y se cumplen estas prestaciones en el marco del contrato de arrendamiento, se entiende que se continúa, ¿no?, el arrendamiento, y hasta que le soliciten la restitución del bien, en principio, el arrendatario es un poseedor legítimo, ¿no? Ya cuando soliciten la restitución, ya constituye precario. Entonces, ¿qué pasa? Ya es precario. Entonces, ahí viene a tallar lo que es el 1704, en el cual, si bien ya no va a pagar el concepto de renta, va a tener que pagar una indemnización, porque igual sigue utilizando el bien en el caso se quede y no se retire. Muchas gracias. Bueno, ahora otra pregunta. ¿Los arrendatarios podrían alegar o podrían en todo caso solicitar la reducción de la renta alegando otra figura que sería la excesiva onerosidad de la prestación? Se puede decir que la dificultad que ahora tienen algunos arrendatarios para conseguir el dinero, ya que se han visto tal vez que se han quedado sin ningún trabajo debido a la suspensión de labores de algunas empresas en algunos sectores, eso se podría considerar que se hace excesivamente onerosa la prestación de pagar la renta. ¿Cómo se barajearía esta posibilidad ante la suspensión de labores también que hay en el Poder Judicial durante el estado de emergencia? ¿Podrían solicitarlo en todo caso después de levantado el estado de emergencia? O sea, suspender el pago por ahora y después alegar que se le reduzca la renta en virtud de la excesiva onerosidad. Tal vez ahora podría iniciar Fiorella. Sí, y fíjate, es una pregunta bastante interesante porque ha surgido, ¿no? También me han hecho esa consulta. El arrendatario podría alegar este remedio jurídico de excesiva onerosidad en la obligación del pago de la renta. Bien, en principio este remedio jurídico lo que sirve es para equilibrar ese desequilibrio que ha venido ejerciéndose, ejecutándose en la variación de las circunstancias, ¿no?, al momento de la ejecución del contrato.
Entonces, para evaluar si efectivamente aplica este remedio, se tiene que hacer un análisis objetivo de la obligación de pago. En este caso, la dificultad de pago implica un análisis objetivo que incremente el costo de la obligación para, proporcionalmente y de manera global, obviamente, de todo el contrato. No, desde el punto de vista, no es así, no es un análisis objetivo, tú lo has dicho, es una dificultad personal, es un análisis subjetivo, que nada tiene que ver con el costo de la obligación, no encarece la obligación, porque sigue pagando igual que lo venía haciendo desde la celebración del contrato. Entonces, lo que existe es una dificultad en cuanto al cumplimiento para fines de arrendamiento de vivienda, diferentes en el comercio, en comercial o industrial. Ahí yo creo que sí podría plantearse un tema, ¿no? Porque, claro, puede haber un endurecimiento de contraprestación por parte del arrendatario, porque obviamente ya no vas a tener el uso que tenías siempre programado, sino vas a tener un uso disminuido. Entonces, ahí sí podría plantearse un análisis. Pero en este caso, vivienda no. No existe este desequilibrio que plantee utilizar este remedio jurídico de excesiva onerosidad de la prestación. Existe una dificultad, y vuelvo a recalcar porque me gustaría que esta sea la idea. Esa dificultad no es que el arrendador se va a hacer ciego y sabes que eso es un problema tuyo, es un motivo tuyo, una razón tuya, y acá yo no tengo nada que hacer. ¿Me cumple? O simplemente resuelvo el contrato, o inicio el desalojo, etc. No es así. Nuevamente, el arrendatario, el arrendador, el mensaje es renegocia. Renegocia, ¿por qué? Porque es lo más práctico para ti. No vas a encontrar a otro arrendatario fiel como te tenían, con estas cualidades personales. Los costos de terminación del contrato pueden ser mayores a lo que te debe, ¿no? Entonces, tal vez puedas utilizar incluso la garantía como de la renta, si es que no tuviera. Entonces, pueden haber más bienes sustitutos para los potenciales futuros arrendatarios. Entonces, el mensaje es renegocio. Mario, si podrías complementar con algo adicional. Sí, completamente de acuerdo con lo que señala Fiorella. Hay que tener bastante cuidado con esta figura de la excesiva onerosidad de la prestación. Hay que tener en cuenta que esta figura está un poco más pensada cuando hay una devaluación o inflación de la moneda que modifica este valor del monto que has pactado. Entonces, para esos casos es que se ha pensado un poco más esta figura de la excesiva onerosidad de la prestación. Pero como bien señala Fiorella, el estado de emergencia, en sí la pandemia, no ha generado esto, porque justamente el monto de la renta sigue siendo el mismo. Lo que hay es una consecuencia ante este estado de emergencia y pandemia que ha generado que cesen algunas relaciones laborales, o en caso de los alquileres comerciales simplemente no se puedan utilizar estos espacios. Pero eso es otra figura. Hay que tener en cuenta que así no haya pandemia, así no haya estado de emergencia, así no haya COVID, siempre hay un riesgo de no tener el dinero suficiente para pagar la renta. Porque siempre hay un riesgo de que te quedes sin trabajo, pase una desgracia o suceda algún evento que no pudiste prever. Entonces, no siempre por eso es que vas a aplicar la excesiva onerosidad de la prestación. O sea, es un caso muy puntual que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, como bien señala Fiorella, se va a tener que probar esto de manera objetiva. No puede ser de manera subjetiva en cada caso, porque si no, imagínate cómo serían los otros contratos, ¿no? Los bancos, los contratos, los créditos hipotecarios o los préstamos. O sea, ya el mercado ahí sí terminaría de colapsar si decimos que por la pandemia, por el COVID o el estado de emergencia, estos contratos de prestaciones recíprocas se debe aplicar la excesiva onerosidad, ¿no? Conllevaría a una consecuencia muy seria en nuestro sistema, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Y lo otro es que lamentablemente el arrendador tiene que entender que a veces esta frase es coloquial, pero aplica muy bien, ¿no? Más vale un mal acuerdo que un buen juicio. ¿Por qué?
porque tú terminas el contrato de arrendamiento, porque el arrendatario no te pagó, no se pusieron de acuerdo, imaginémonos, lo terminas, ¿qué va a pasar? El arrendatario, si es que tú no inicias una demanda de desalojo, el juez te lo otorga y te da la autorización de que se haga el desalojo, el arrendatario no se va a ir y no se tiene por qué ir. Entonces, vas a estar, Fiorella podrá precisar un poco más los plazos que demoran estos procesos, es un promedio de 2 años. Entonces, no únicamente vas a tener una persona en tu inmueble por 2 años, sino que tampoco vas a recibir una renta por 2 años. Entonces, va a ser más costoso terminar este contrato de arrendamiento, iniciar esta demanda de desalojo, hasta que por fin nuevamente logres tener posesión legalmente del bien. Entonces, es algo que el arrendador tiene que pensar. Y tanto arrendador como arrendatario están unidos en este mismo barco. O sea, ambos, si no cooperan, el barco se hunde cual Titanic. Va a ser así. Porque ni el arrendador va a lograr encontrar un arrendatario a la velocidad crucero que quiere, y el arrendatario tampoco va a encontrar otro lugar al que pueda ir con el monto que pueda pagar, ¿no? Entonces, si ambas partes no cooperan, simplemente se van a hundir. Y ninguno va a salir beneficiado. Ninguno, porque no va a haber una solución de punto intermedio ante esto. Es o pasa lo que les estoy comentando, o simplemente es esperar 2 años para que se te devuelva el inmueble. Sí, muchas gracias, muy claro lo que han señalado. Y una consulta para terminar con este primer momento de análisis, ¿sería o hubiera sido conveniente que en todo caso el Ejecutivo o a través de una delegación de facultades o el Congreso emitan una ley que regule el pago de la renta en los contratos de arrendamiento para uso de vivienda? ¿Qué problemática se generaría dado la gran cantidad de contratos de arrendamiento que no constan por escrito, sino que son más informales, por decirlo de una u otra manera? Tal vez ahora podría iniciar Maro. Sí, claro. Este es un tema bien sensible sobre estas normas que regulen los arrendamientos y más ahora en esta coyuntura en la que estamos viviendo, porque varias personas me han hecho estas consultas, ¿no? Si hay una norma que lo pueda ayudar a suspender los pagos o alguna facilidad, ¿no? Creo yo que no es una buena idea que el Estado regule este tema en particular. ¿Por qué? Porque la Constitución protege la libertad de contratar de las partes. El artículo 62 de la Constitución señala expresamente que los términos contractuales no pueden ser modificados por las leyes u otras disposiciones. Entonces, si el Congreso sacase una ley sobre el particular, esta sería, me parece que inconstitucional, porque al ponderar los derechos, pues estás claramente vulnerando unos que protege la Constitución. Ahora bien, lo que están haciendo en otros países sobre esto es el Estado sí está interviniendo, pero para crear fondos. En Francia han creado un fondo para ayudar a los arrendatarios a pagar estos alquileres. En ningún país a la fecha que he estado examinando han creado una norma para modificar un contrato de esta manera. O sea, en Estados Unidos tampoco. O sea, cada estado lo está regulando de cierta forma. Incluso en algunos estados, como en el de Carolina del Norte, se señala que esto no es causal para resolver automáticamente el contrato. Entonces, creo que la tendencia hoy por hoy es proteger lo que las partes acuerden. ¿Por qué? Porque, digamos, pongámonos en el supuesto de que el Estado sacase una norma que regule los contratos y que ahora suspendan los pagos. ¿Qué va a generar esto? Que se encarezcan los contratos de arrendamiento, que de acá a un futuro nadie quiera firmar un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque si vuelve a pasar algún evento similar como este, el Estado intervendría. Entonces nadie va a querer alquilar. Y los que alquilan lo van a hacer un costo alto. ¿Por qué? Porque saben que el Estado en cualquier momento podría modificar su contrato. Y este negocio que es el arrendamiento, pues simplemente ya dejaría de existir, ¿no? Otro motivo por el cual veo que es difícil regular una opción sobre arrendamiento es porque de parte de quién va a estar el Estado. O sea, si bien es cierto que los arrendatarios están sufriendo para pagar las rentas, el arrendador también está sufriendo porque en muchos casos viven de estas rentas.
Entonces, siempre va a haber un 50% de la población que va a sentir que están vulnerados sus derechos. Y en ambos, la dignidad va a estar en tela de juicio, porque el arrendador utiliza eso para subsistir y para vivir, y el arrendatario utiliza el alquiler de esa vivienda, que es de uso habitación, para vivir. Entonces, la dignidad humana en ambos casos está en juego. Entonces, ¿a favor de quién se podría poner el Estado? O sea, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Y ahora vamos al tema de la informalidad que hay en estos contratos de arrendamiento, ¿no? Cómo dar facilidades, cómo determinar cuál es tu grupo específico, cuando la gran mayoría de contratos de alquiler son informales, y en muchos casos se alquilan cuartos, ni siquiera espacios enteros, ¿no? Entonces, ¿cómo filtra? ¿Cómo sabes cuál es tu población? No hay un registro. O sea, podrías registrar tu contrato, pero no es que hay un registro obligatorio como para saber, ya, tantas personas tienen un contrato de alquiler. No hay, ¿no? En el tema de qué pasa con estos contratos si es que no están por escrito, como ya habíamos comentado antes, lo que opina acá es la voluntad de las partes, ¿no? Y como bien indicó también Fiorella, hay un tema consensual ante todo y hay un tema de comunicación, constancia de pagos, transferencias, que se pueden acreditar, ¿no? El contrato lo que hace es reunir estos términos y condiciones que las partes llegaron en cierto punto y dejarlo ordenado y por escrito para un tema, claro, si esto ya se va a la vía judicial, sea un poco más sencillo el tema probatorio, pero no porque no esté por escrito significa que tú no tengas un alquiler o un arrendamiento válido, sino únicamente lo que vas a tener que hacer es reunir más pruebas y ya va a depender del criterio del juez determinar si en efecto existía una relación, un acto jurídico válido o no, y había una relación contractual o no, pero en teoría, tranquilamente podrías no tener un contrato de arrendamiento firmado y tener un arrendamiento, ¿no? Siento que va más por el tema ya probatorio. Esa sería la problemática, el tema probatorio. Muchas gracias, Fiorella. Si tuvieras algo adicional que comentar. Sí, debemos mencionar primero el contexto, ¿no? Y es interesante porque justo Jack Vigno, al escribir la exposición de motivos del contrato de arrendamiento, él comenzaba diciendo de que en el Perú, bueno, en la época de Velasco, digamos, en otro contexto económico que teníamos, han existido diversas leyes de protección dirigidas hacia los arrendatarios que dificultaban justamente realizar estos procesos de desalojo y que permitían perdurarse en el tiempo y en especial los bienes estatales, que hasta ahorita, que es bien interesante ver este contexto y analizarlo, porque hay bastantes bienes que ahorita la beneficencia intenta recuperarlo, luego desde que un primer momento se celebraron contratos de arrendamiento con una merced conductiva bastante baja, pero luego se han venido quedando ahí años tras años, han iniciado procesos de prescripción y esto ha querido reivindicar el bien. Entonces, es interesante, han sacado histórico de protección al arrendatario. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? Como bien lo analizaba Mario, la respuesta es no celebrar arrendamientos, obviamente. ¿Por qué? Porque me va a ser más costoso sacar al arrendatario. Entonces, ¿y cuál es la respuesta que ha dado el Vicevivienda, el gobierno? Oye, hay que facilitar el arrendamiento. Desalojo a través del proceso notarial, procedimiento notarial, contravención judicial, la cláusula de allanamiento, el decreto legislativo 1177, el proceso sumarísimo de desalojo. Entonces, claro, ha tratado de facilitar justamente la atención a la protección que ha tenido este arrendatario que se le ha venido dando históricamente. Entonces, volvemos a cuestionarnos, ¿es necesaria una ley de protección hacia el arrendatario en este contexto? Yo totalmente, preliminarmente, porque también me toca hacer un análisis más profundo, diría que no es necesario. Primero, porque si analizamos los números de contratos de arrendamiento, pues no lo justifica. O sea, si analizamos el último censo, podemos ver que hay viviendas propias casi a un 60% acá en Lima y en los demás mucho mayor el porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Un 40%, o bien que vive en invasión, o bien que vive a través de esos contratos de alquileres, ¿no? Entonces, si vemos el impacto y el universo, para identificar ese universo, va a ser difícil. Tiene que, para hacerse un análisis de costo-beneficio de esta ley, tendría, como bien dice Mario, identificar a quién va a beneficiar.
esta ley. Dos, relaja, y es otro punto, ¿no? Porque, o sea, si hacemos un análisis de ponderación del principio de mutabilidad de los contratos, de la libertad contractual, del artículo 62, y por otro lado hacemos el análisis del derecho a vivienda. Lamentablemente, hoy por hoy, la Constitución 93, ¿qué es lo que ha hecho? Ha desregulado el derecho a la vivienda. En la Constitución del 79 sí estaba protegido, sí protegía la planificación urbana y el derecho a la vivienda eran derechos constitucionales, pero hoy en el 93 ya no lo es. Entonces, ¿cuál va a ser el análisis de ponderación que vas a hacer con la vida digna? Entonces, hay que ver todo ese contexto, ¿no? Preliminarmente diría que no sería, digamos, factible sacar un tipo de norma que modifique la modalidad de pago de los arriendos o los suspende. Muchas gracias. Bueno, pasando ya para finalizar a la segunda etapa de análisis que quería situarlas en un segundo momento en el tiempo, que sería qué se puede hacer luego de levantar el estado de emergencia, y para eso tenemos dos preguntas. Primero, y tal vez ya estamos un poco cortos de tiempo, vamos a ser un poco más breves, pero no quisiera terminar este conversatorio sin abordar el segundo momento, que creo que también es importante que los espectadores tengan en cuenta para ver qué remedios pueden activar una vez que acabe esta situación, ¿no? Entonces, la primera pregunta, y le iniciaría Fiorella, para que la responda, sería: ¿los arrendadores tienen alguna acción, en todo caso, para cobrar la renta que dejaron de percibir durante el estado de emergencia? ¿Los arrendadores podrían ahora sí resolver unilateralmente el contrato si es que el arrendatario no le paga esa renta dejada de percibir en el pasado durante el estado de emergencia? ¿Qué nos podrías decir, Fiorella? Sí, sí, en efecto sí, porque hay una situación, como ya lo hemos conversado, de incumplimiento en cuanto a la obligación de pago de la renta, y esto era lo que satisfacía justamente al arrendador para que él se da en uso mensualmente a través del periodo. Entonces, obviamente, si no hay ese sinalapa, no hay esa contraprestación, entonces puede utilizar los mecanismos de tutela del crédito que le provee el ordenamiento. Lo primero es exigir el cumplimiento a través de una carta formal: oye, te doy un plazo para que cumpla, ¿no? Y así se niega, vayamos al contrato. Como bien dice Mario, también es un problema porque lamentablemente hay arrendamientos informales que solamente, digamos, son verbales, ¿no? De forma verbal o a través de comportamientos tácitos, como mencionaba. Entonces, si no hay un contrato, entonces no va a haber una regulación de resolución, que es la tutela, que nos da el derecho ante un incumplimiento, ¿no? Resolución perjudicial, para facilitar este mecanismo de resolución. Entonces voy a tener que ir a una resolución judicial, ¿no? Y eso me va a demorar tiempo. Ahí, aprovechando el contexto, ahorita es importante mencionar, como bien se señaló anteriormente, hoy por hoy solamente el Poder Judicial tiene mesa electrónica para recibir demandas y escritos que tengan que ver con los temas de emergencia, penal, constitucional, cautelares, ¿no? Pero para el área civil, no. Entonces, ya, ok. Ustedes pueden decir, bien, en 2 semanas va a terminar el estado de emergencia y se va a reactivar la labor judicial. Lo veo bastante difícil. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay un gran grupo de personas que están en estado de riesgo, ¿no? En especial los jueces, ¿no? Son mayores o tienen algún problema de hipertensión, porque lamentablemente estar, digamos, es una labor bastante complicada, ¿no? Que hace que den estas carencias. Entonces, ese es el problema. No va a haber secretarios, probablemente se va a disminuir el universo de jueces, entonces los procesos, quiera que no, se van a paralizar o van a resolverse en menor tiempo. Entonces, si es así, los mecanismos de tutela del arrendador en mecanismos judiciales no van a ser tan satisfactorios. Muchas gracias, Fiorella. Y Maro, por favor, si tuvieras algo adicional que comentar. Sí, lo que señala Fiorella es cierto, ¿no? Tengamos en cuenta que una vez que se reactive todo, no va a ser de manera inmediata, va a ser un proceso, un progreso de la reactivación de actividades, y en estos casos, pues lamentablemente tampoco va a ser tan rápido, ¿no? Y si es que los jueces, en efecto,
teniendo la edad de rango de edades que tienen, si es que van a empezar a ver estos casos o no. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta, que, o sea, las partes y sobre todo los arrendadores tienen que tener en cuenta que no es, sí, a veces genera un poco de frustración, de una persona busca inmediatez para solucionar estos problemas, pero tampoco un proceso para cobrar, entonces dar una suma de dinero es inmediato, ¿no? O sea, muchas veces ponerse a pensar que estas personas que no pueden pagar la renta tampoco tienen ningún bien con el que van a poder pagar. Entonces, cuando el juez vea esto, ¿sobre qué bien va a decir que se le pague la renta? ¿No? En muchos casos, así ganes el juicio, no va a haber de qué bien cobrarte y no vas a tener cómo cobrar esa deuda. Y en Perú no hay una forma de coacción como hay en otros países, que si no puedes pagar alguna suma de dinero, te queda la vida penal. O sea, acá no hay eso, ¿no? Si si de verdad no tienes una forma de pagar, pues listo, ahí quedó el proceso en pocas palabras, ¿no? Entonces sí es necesario que el arrendador y el arrendatario sean conscientes de cuáles son las consecuencias de iniciar esta clase de procesos judiciales. Son procesos largos, son procesos que implican medios probatorios y al final va a ser un proceso en el cual en muchos casos no se va a poder pagar esta deuda, justamente porque no hay un bien con el cual pagar. Entonces, tampoco están, listo, inicio un proceso y ya. O sea, a veces es mejor un poco darle alguna opción al arrendatario de, por ejemplo, ok, se te suspende estos meses y se te prorroga la vigencia del contrato de arrendamiento, por ejemplo. Ya, ok, estos 2 meses no me pagas, pero entonces se te prorroga 2 meses más y ya no vence en tal fecha, sino ahora vence en tal y te doy una forma de pagar, ¿no? Pero si las partes se cierran y no negocian, eh, no van a llegar a ningún lado, ¿no? El tema es encontrar un punto medio. Acá nadie va a ganar el 100%. El 100% no va a haber, pero sí va a haber un grado en el cual ambos se van a beneficiar. Y a eso es lo que tienen que apuntar. Si ambas partes buscan ganar el 100, no van a ganar ninguno de los dos, ¿no? Esto se va a estancar. Y finalmente, con el tema de los arrendadores, si pueden resolver unilateralmente el contrato por el estado de emergencia, si es que no paga el arrendatario la renta, pues ya lo habíamos conversado y también como dice Fiorella, ¿no? Se tendrá que evaluar caso por caso, si es que en efecto amerita según el contrato hacerlo y seguir el procedimiento establecido, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, para finalizar, si ya una vez levantado el estado de emergencia, los arrendatarios que no pagaron podrían en todo caso alegar que lo hicieron válidamente porque se aplican las reglas de la fuerza mayor. Se puede decir pues que que las dificultades en conseguir el dinero, lo mismo que explicábamos con la excesiva onerosidad, podrían alegar que esa dificultad ha hecho imposible el cumplimiento de la prestación de pagar la renta. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ahora podría iniciar Maro y con esto cerramos este conversatorio. Es muy discutible. Alguno de los arrendatarios que me han consultado sobre esto quieren alegar esta causal, pero tienen que tener en cuenta algo, que el juez lo va a evaluar cuando le llegue esta consulta o incluso los árbitros, ¿no? El estado de emergencia ha prohibido la transferencia o los pagos de alquileres. No. ¿Qué es lo que restringe el estado de emergencia? ¿No? Tu derecho a libre tránsito, a las reuniones, eso es lo que está restringiendo, ¿no? No está restringiendo ni está prohibiendo que se hagan pagos. El tema está que una consecuencia de este estado de emergencia que te exige estar en aislamiento obligatorio es que no vas a poder utilizar, no vas a poder, si tenías una actividad comercial que no está dentro de las esenciales, no la vas a poder cumplir, salvo que lo puedas hacer de manera remota, no lo vas a poder hacer. Entonces eso te genera a ti una contingencia porque es que no vas a tener ingresos. Pero como ya habíamos mencionado, este riesgo de no tener ingresos puede darse por un estado de emergencia o no. O sea, puede ser que de un momento a otro, sin estado de emergencia, te quedes sin trabajo y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a alegar que porque tu empresa o el empleador te despidió es un acto de fuerza mayor?
No, ¿verdad? O sea, es discutible. Ahora bien, hay contratos de arrendamiento donde sí se ha puesto, por ejemplo, en contratos, por ejemplo, más que todo un poco de alquileres de centros comerciales, aunque he visto un par de otros de vivienda donde sí ponen ciertas causales que son fuerza mayor para su contrato. Ahí va a depender de las partes también, porque si las partes han pactado que una pandemia, una norma, un estado de emergencia es una causal de fuerza mayor para ese contrato, pues va a ser válido. El tema y donde viene la controversia y la interpretación es cuando no se ha pactado y ahí es donde vienes a tú determinar qué cosa va a ser fuerza mayor o no. Si tu contrato lo pactó, va a aplicar para tu caso en particular. Si tú pusiste la pandemia es un evento de fuerza mayor que me va a permitir a mi arrendatario no pagar la renta, es 100% válido. Y tranquilamente la pandemia va a hacer que no pagues la renta. Pero si no lo has puesto, lo que te va a decir el arrendador o la defensa del arrendador va a ser el estado de emergencia o la pandemia no prohíbe estos pagos. Entonces no consideramos que sea fuerza mayor. Entonces tú como arrendatario, como defensa del arrendatario, ¿qué vas a decir? Es algo que tienes que tener en cuenta porque vas a tener también que argumentar. Y como vas a tener que también argumentar, es que esto va a devenir nuevamente en un proceso judicial o en un proceso arbitral, dependiendo cuál es la solución de controversia que has pactado en tu contrato. Y esa es la contingencia que yo veo al tú alegar esto, que ambas partes van a tener argumentos para decir que es o no es fuerza mayor. Entonces Claro. hay que tener cuidado cuando se aplique este artículo, porque si no está específico en tu contrato, te puede generar contingencias y confusiones. Porque hay algunas personas o algunos artículos donde he leído, sí, es fuerza mayor y por tanto tienes derecho a terminar el contrato. Entonces eso ya también te puede llevar a un problema porque si tú crees que por eso lo puedes ya terminar y le mandas una carta al arrendador diciendo que le terminas el contrato, te puede ya generar otro problema adicional. Entonces, esta cláusula siento que este tema de fuerza mayor en el estado de emergencia hay que tenerlo bastante, tomarlo con pinzas y analizarlo caso concreto para no caer en peores controversias con el arrendador. Ujú, de acuerdo. Fiorella, si tuvieras algo adicional que complementar. Sí, claro. En este caso, la fuerza mayor, el caso fortuito, se hace respecto al análisis de la imputabilidad, ¿no? El cumplimiento de la obligación. Y como acá ya hemos dicho, o sea, para fines de vivienda, pues, quiera que no, así se intente argumentar, lamentablemente el derecho no ayuda en ese sentido para el caso del arrendatario. O sea, sí es factible y sí es exigible tanto del arrendador la obligación de poner en uso el bien, ¿no? de la cosa, para el uso y el disfrute, si es posible. También la obligación de pagar la prestación. Entonces, el análisis en realidad no sirve mucho y tampoco sirve para la excesiva onerosidad de la prestación. Lamentablemente, como ya hemos repetido, acá no se figuraría para el cliente de vivienda un supuesto semejante, como bien dice Maru, o sea, el riesgo de si tengo o no dinero o si he caído en insolvente es un riesgo propio, subjetivo del arrendatario que no se puede trasladar al arrendador bajo ninguna circunstancia, ¿no? El análisis es objetivo en cuanto a la obligación del pago y no existe en este caso. No obstante, para los contratos de arrendamiento, para fines especiales, industriales, podríamos analizar, como dice Maru, ese tipo de cláusulas o un supuesto de excesiva favor. Pero en este caso, no. Y quisiera terminar solamente, nuevamente creo que las dos compartimos el mismo mensaje, que renegocien, por favor renegocien estos contratos, o sea, no, el derecho no te obliga a renegociar, es una solución práctica, más que todo por tratar de ser empáticos y entender la situación también de que tienen las demás personas. Por ejemplo, si en el caso del arrendador, digamos, tienen otra fuente de ingresos que es la parte del arrendamiento, o sea, ¿por qué no dar una facilidad al arrendatario? O sea, ¿en qué se va a perjudicar? ¿No? Hay que también pensar en el otro, o sea, no lo digo porque el derecho lo diga, sino lo digo ya por digamos, un valor humano de ser solidarios con los demás. De acuerdo.
Muchas gracias. Creo que la exposición de ambas ha sido bastante clara y, bueno, el primer mensaje que tenemos es que, por favor, negocien, porque en realidad, si ambos quieren ver satisfechos sus intereses, no va a ser yéndose a un extremo u otro, ya sea resolviendo el contrato o no pagando unilateralmente o desalojando de facto, sino llegando a un consenso donde tal vez lo mejor sea decir aceptar y el arrendador acepte que se le pague un determinado monto, tal vez no toda la renta completa, y por otro lado el arrendatario también aceptando y pudiendo pagar lo que le sea posible hacer. Y por último, también se sabe que el desalojo de facto no es válido, no en estas circunstancias, si es que no se sigue el procedimiento establecido en el contrato o establecido en la ley, y tampoco el Poder Judicial está operando en esa situación. Bueno, sin más, con esto hemos concluido la primera mesa de discusión de este día, pero no sin antes agradecer a ambas ponentes por su participación y todo su apoyo previo en la coordinación para llevar a cabo esta presentación. También quiero agradecer a Enfoque Derecho en nombre del Grupo Mujeres en la Academia del Derecho por todo el soporte logístico y por brindarnos un espacio para desarrollar esta presentación. Muchas gracias también a los espectadores que se han conectado a esta transmisión y esperamos que estas propuestas y estas conclusiones a las que hemos arribado les sea de gran utilidad, ya sea porque se encuentren en la posición de arrendador o de arrendatario o porque tengan que asesorar a algún amigo, vecino o familiar. Y bueno, los invito a conectarse a la siguiente mesa de discusión que se desarrollará con la participación de Tamara Rescala, Susan Castillo y Liliana Espinosa sobre el impacto contractual del COVID en las transacciones de Money. Para ello, ingresar al link que aparece en la última publicación de la página de Facebook de Enfoque. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes también.